El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a la orilla del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. Él no comió nada. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados. Yo lo soy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Es la verdad y tu ley nuestra libertad. Tomen asiento, queridos hermanos. Nos encontramos hoy en el primer domingo de Cuaresma. Es un domingo muy particular porque hace centrar la atención en dos realidades que no son precisamente agradables, cómodas, buenas, que son la tentación y el demonio, el maligno. Me acabo de dar cuenta que en este libro que se llama Leccionario, donde aparecen las lecturas del día domingo, justamente el número de la página es el 666. En la página 666 aparece entonces este evangelio que acá acaba de proclamar el diácono Manuel, que se lee en todas las iglesias del mundo. El evangelio de las tentaciones de Cristo, ese momento dramático, terrible, en que Jesús se encontró frente a frente con Satanás. Y bueno, esto es una realidad que a todos nos llega mucho porque es permanente en nuestra vida, lo admitamos o no, queramos reconocerlo o no, nos demos cuenta o no, que el demonio anda, como dice San Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Está siempre acompañándonos, buscando ver cómo nos hace caer en la tentación.
Por eso que Jesucristo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, culmina esta oración preciosa, la oración dominical, que se llama así porque es la oración del Señor, dominical, domingo, dominus, el Señor, diciendo: Padre, no nos dejes caer en la tentación. Y después, finalmente, líbranos del maligno. La traducción correcta del Padre Nuestro es: líbranos de Satanás, líbranos de el enemigo oculto, líbranos del maligno. Si uno lee la Biblia en su idioma original, en el griego koiné, que se ocupaba en esa época, dice así: líbranos del maligno. Y en la traducción al latín del gran San Jerónimo, la traducción que se llama la Vulgata, que se usó en todo el mundo hasta el Concilio Vaticano II y todavía en muchas iglesias se sigue utilizando, dice: libéranos a malo, líbranos del demonio, líbranos del maligno. Porque es la realidad. No existe el mal así en abstracto, ¿no? Un mal, una fuerza mala. No, es una persona que tiene a su cargo muchas otras personas. Son ángeles caídos, ángeles oscuros que se rebelaron contra Dios y que quieren destruir al ser humano. Y que de hecho lo lograron en el paraíso porque Dios permitió que estuviera presente Satanás, la serpiente antigua, como dice la Biblia, para tentar a Eva y con ella a Adán. ¿Por qué entonces Dios permite las tentaciones en la vida nuestra? ¿Por qué Dios nos quiere probar? Es porque Dios, queridos hermanos, es amor. Siempre la respuesta es la misma, ¿no? Dios es bueno, Dios es amor. Y la amistad supone la libertad. Yo no puedo obligar a nadie a ser mi amigo. Yo no puedo forzar a nadie a venir a mi fiesta de cumpleaños, por ejemplo. Entonces, Dios creó el cielo, que es su morada eterna, y en ese cielo, donde están los ángeles que sirven a Dios, donde está la belleza más impresionante que podamos imaginar, Él nos espera. Él quiere que vayamos al cielo, quiere que estemos con Él para siempre, pero nos creó libres. Estamos hechos, el hombre y la mujer, a su imagen y semejanza. Es decir, tenemos un espíritu capaz de decidir y de amar voluntariamente. Por eso Dios pone a Adán y Eva en un lugar que es hermoso, precioso. No es el cielo todavía, es un lugar estacionario, transitorio, que se llama paraíso, paraíso terrenal. Y en ese paraíso donde todo era hermosísimo, precioso, muy parecido al cielo, había sin embargo una tentación. La palabra tentación significa prueba, una prueba. Así como los jóvenes se preparan para la prueba que les va a dar acceso a la educación superior, ¿no es cierto? Siempre tenemos esa comparación, porque los jóvenes que entran a primero medio ya están nerviosos con esta prueba. Y nosotros deberíamos también estar atentos con la prueba que tenemos que rendir para ver si vamos a entrar o no al cielo, si vamos a tener la vida eterna o no. ¿De qué depende? Básicamente de nuestra decisión. Nosotros tenemos que elegir el camino de Dios, el camino del bien o el camino del mal, el camino que conduce a la desgracia, a la condenación eterna. Y entonces, ¿quién nos prueba a nosotros? Es el tentador, Satanás. Y la prueba consiste en que el demonio nos va a seducir, o sea, a tentar, para que pongamos la confianza en nosotros mismos y no en Dios. Eso es lo que le dice a Eva. Oye, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los frutos del paraíso? No, le dice ella. Y ya cae en la trampa de dialogar con este ángel maligno. No hay que hablar con el diablo, hay que rechazarlo desde el primer momento. Pero ella habla con Satanás y le dice: no es cierto, Dios nos deja comer de todo menos de este árbol donde tú estás.
porque dice que vamos a morir. No, si ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios, el Padre creador de ustedes, los está engañando. Si ustedes comen de este fruto, serán como dioses, serán poderosos y no morirán. Y entonces vio que realmente el fruto era apetitoso y lo comió. Cayó en la tentación y se hizo esclava del demonio. Después ella hace caer fácilmente a Adán y entonces sobreviene para toda la humanidad un daño irreparable, terrible. Todos nacemos ya condenados, nacemos en pecado, el pecado original. Y el único que nos puede liberar de este pecado, de esta condenación, de este dominio diabólico en nuestra vida que nos conduce inexorablemente al infierno, es Jesucristo. Por eso el Señor vino al mundo, por eso es nuestro único y verdadero Salvador, y es también nuestro Redentor. La palabra redención significa Salvador que entrega su vida en ofrenda por aquel que está salvando. Jesús se entrega a sí mismo en la cruz, muere y acepta, ¿no es cierto?, asume toda la pena, todo el castigo de nuestras faltas en su propia vida, en su propio cuerpo, en su propia alma, dejándose crucificar y derramando su sangre por nosotros. Y entonces de esa manera, hermanos, Jesús nos libera, nos salva de la condenación eterna, nos da vida nueva, nos da la oportunidad nuevamente de ir al cielo, de estar con Dios, de tener vida de hijos e hijas de Dios. Entonces, eso es lo que preparamos en la Cuaresma, esta Pascua, este paso de la vida de pecado a la vida de santidad, de la vida de condenación a la vida de salvación. Vivir en Dios es gracias a Jesús, y eso lo celebramos en la Semana Santa. Por eso estos 40 días son una preparación. La Cuaresma que estamos iniciando es para acompañar a Jesús, que después de bautizarse y recibir el Espíritu Santo, de ser ungido por el Padre Dios, este es mi Hijo amado, Jesús, ¿qué hace? Es movido por este Espíritu de Dios al desierto, para ser tentado por el diablo, para ser probado por el diablo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús debe enfrentar al enemigo? ¿Y por qué Él tiene que sufrir las tentaciones? Porque Él nos ama, porque Él vino al mundo a salvarnos. Y vean, como dice un gran santo de la Iglesia, San Ambrosio, que fue el padre espiritual de San Agustín, que hermoso como lo explica, dice lo siguiente: cuando Adán y Eva pecaron, ellos que vivían en el paraíso pasaron a vivir en un desierto, perdieron el paraíso. La vida se tornó desértica, infecunda, infértil, todo plano, todo sin vida. Entonces eso es lo que pasa cuando uno ofende a Dios. Cuando pecamos, estamos eligiéndonos a nosotros mismos, y como dice el Salmo primero, ¿no es cierto?, el profeta Jeremías también: maldito el hombre que confía en el propio hombre, será como un cardo seco plantado en el desierto. Nuestra vida se torna vacía de sentido, no tiene sabor, no tiene color. Nuestra vida se torna sin vida. Y eso es lo que le pasa a la humanidad por pecar, por alejarse de Dios, pierde la posibilidad del paraíso. Y entonces por eso Jesús sabe que tiene que ir al desierto para encontrarse con esta humanidad perdida, cuya alma está así, sin vida, infecunda, vacía y sometida al poder del mal. Por eso Jesús va al desierto, porque quiere entrar en el alma de todos nosotros, porque quiere enseñarnos que esa tentación a la cual sucumbió Adán y Eva, nosotros la podemos vencer, porque Él triunfó de las tentaciones, Él venció al maligno. Y cuando decimos en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación, es porque se puede.
Es posible. Nosotros, si pensamos, ¿cómo voy a vencer yo las tentaciones? Soy tan débil, soy tan miserable, caigo en cada esquina. Sin embargo, se puede. Pero una vez más, no confiando en nosotros mismos, sino poniendo nuestra esperanza en el Señor. Es Jesús quien va a vencer la tentación en todos nosotros. Lo que importa es que lo dejemos entrar en nuestra vida. Por eso que el sentido de la Cuaresma tiene estas tres prácticas que fueron muy antiguas, ¿no? Ya los judíos las realizaban siempre: el ayuno, ¿no es cierto? El ayuno, la abstinencia, que se vive el viernes de cada Cuaresma, el miércoles de ceniza, pero durante los 40 días es bueno ayunar. La práctica de las buenas obras, el amor, la solidaridad, la misericordia. Y tercero, la oración, rezar más. Entonces, todo tiene sentido, está todo, hermanos, concatenado. ¿Cómo podemos rezar más si no vamos al desierto también? Tenemos que adentrarnos nosotros con el Espíritu Santo en el desierto. ¿Qué significa el desierto para nosotros hoy? Hacer silencio, despejar las cosas que nos distraen, que nos desconcentran de la oración, del encuentro con Jesús, con Dios. Entonces, eso es muy difícil porque significa negarse a sí mismo, significa tomar la cruz. Pongo un ejemplo sencillo. Ustedes hoy están en la iglesia, muy probablemente, o tal vez no, fueron tentados. Mejor no voy a la misa hoy. A lo mejor a alguien le pasó, ¿no? Está muy helado, estamos en fase 2 de cuarentena, está lloviendo, está desagradable. Mejor me quedo acá, si la puedo ver en el Facebook Live, la puedo escuchar en la radio. Dios me va a entender. Entonces uno se justifica, ¿no? Fácilmente para no hacer lo correcto, que en este caso es dejar nuestra comodidad a un lado y arriesgarnos un poco y agradar a Dios, glorificar a Dios, porque aquí estamos por amor a Dios y también porque es nuestro deber cristiano. El tercer mandamiento de la ley de Dios, clarísimo, ¿no? Santificar el día del Señor, que para los católicos significa participar en la misa el día domingo, por amor a Dios, para entregarle nuestra vida al Señor, para decirle: en ti confío, Señor. Entonces, hacer silencio, ir al desierto, por ejemplo, como estamos ahora, no es fácil. Significa renunciar, hacer ayuno, menos comida, menos cosas ricas, menos bebidas. En vez de gaseosas, bebidas azucaradas que además hacen mal para la salud, tomar agua. Eso es ayuno. Menos series, Netflix, que nos deja ahí hipnotizados, y más el Santo Rosario. Menos radio, menos distracciones, y tal vez ir a la capilla de adoración perpetua y encontrarnos con el Señor. Como ya dije, el rosario en forma personal o en familia. Eso es ir al desierto. Si no, vamos a sucumbir a la tentación. De todas maneras. Porque la única manera de vencer a Satanás y estas tendencias desordenadas que tenemos en nuestro cuerpo es con la ayuda del Señor. Claro, Jesús no tiene esas tendencias. Él no conoce la concupiscencia, que es la tendencia al pecado que tenemos nosotros, que es un efecto del pecado original, que lamentablemente no se acaba ni con el bautismo, ni con el sacramento de la confesión, porque en el bautismo y en la confesión se nos perdonan nuestros pecados. Pero la tendencia al mal es como una maleza que todavía está en el alma, continúa, y siempre tendremos que luchar contra ella. Y como un buen jardinero, ir sacando esa maleza del jardín del alma. Siempre, siempre, siempre ella va a brotar hasta nuestra muerte. Después de la muerte vendrá el otro tiempo de purificación que se llama purgatorio, y ahí el alma ya queda completamente purificada, limpia de esa concupiscencia, de ese mal y de las penas
que merecemos por nuestros pecados y ya estamos listos para entrar al cielo. Entonces, ir al purgatorio también es una bendición, no hay que mirarlo como algo malo. Ojalá nosotros optemos por el cielo. Yo no quiero irme al purgatorio solamente, yo quiero ir directo a ver a mi Dios, a mi Señor, encontrarme con Jesús, con la Madre Santísima, con San José, con mis seres queridos que ojalá ya estén gozando de la gloria de Dios. Pero es muy difícil ir directamente al cielo después de esta vida, porque nos queda mucho que purificar, porque hemos sido muy pecadores, hemos caído muchas veces en la tentación y nuestra alma necesita esa purificación que se da en ese lugar maravilloso que Dios estableció justamente para que tengamos posibilidad de ir al cielo. Nadie entra al cielo con el alma sucia, hay que purificarse, pero la purificación es más fácil, por decir así, más fácil que el purgatorio, es vivirla acá, es más barato también, es mucho más caro al otro lado. Lo que hay que hacer es vencer las tentaciones, expulsar a Satanás de nuestra vida, no dejar que tome cuenta él de nuestra existencia, que sea el tirano, el dictador de nuestro camino en este mundo. Y se puede con la ayuda de Dios, estando con Jesús. Por eso que es importante, hermanos, tomar en serio la oración, el ayuno y las buenas obras, porque así permitimos que Jesús entre al desierto de nuestra alma y venza en nosotros las tentaciones al mal, las seducciones del demonio. Sin la ayuda de Jesús y de María estamos perdidos, nada podemos hacer. Veamos brevemente las 3 tentaciones a las cuales Cristo quiso someterse y que a todos nosotros de alguna manera nos llegan permanentemente. La primera tentación es la del placer, es la tendencia de satisfacer las pasiones desordenadas de nuestro cuerpo, especialmente la gula con la comida y la lujuria con toda la vida sexual que está presente en nuestro cuerpo, lo cual no está mal si se vive dentro de la voluntad de Dios. La vida sexual dentro del matrimonio, con la abertura a la vida, con el amor de la pareja bendecida por Dios, por el Santo Sacramento, está bendecida por Dios, no es algo malo en sí. Pero fuera del matrimonio siempre es pecado vivir la vida sexual, ¿no es cierto?, genital sobre todo, de ese modo, fuera del contexto matrimonial. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Entonces, todo el mundo peca, siempre estamos pecando. Exactamente, es así. Pero Jesús vino para salvarnos de esa tiranía del pecado. ¿Y cómo? Bueno, Jesús hizo ayuno, hagamos ayuno. Jesús rezó, recemos más. Jesús se dedicó a hacer el bien, a ayudar a los más necesitados, a salvar a los que están perdidos. Tratemos de hacer lo mismo con nuestra vida. Y así entonces estaremos fuertes para decirle al demonio, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Yo no le voy a dar satisfacción en todo a mi cuerpo, porque si no es como no educar a los niños, ¿no es cierto? Aquí tenemos 3 niños que se están portando bien hoy en la misa, muy bien, pero eso no es fácil, que un niño aguante una prédica larga, a veces aburrida, y una misa de 1 hora y tanto, ¿cierto? Entonces hay que controlarse, tener autodominio, y eso se va logrando poco a poco con la ayuda del Señor. Lo mismo ocurre cuando uno quiere entrenar animales o perritos, ¿no es cierto? Uno tiene que ponerles límites. Bueno, nuestro cuerpo es así, es nuestra parte animal, hay que domarla, no hay que dejar que el caballo chúcaro haga lo que quiera. Pero nunca lo lograremos sin la ayuda de Jesús. Por eso entonces Cuaresma es internarnos en el desierto para encontrarnos con el Señor, que se hizo carne, se hizo hombre, para abrazarnos a nosotros y decirnos, mira, yo entiendo tu debilidad, entiendo que tú tienes mucho problema para superar esta pasión desordenada, la droga, la lujuria, la bebida, en fin, el cigarro, comer de más, comer cosas ricas.
te cuesta mucho, pero aquí estoy yo, nos dice Jesús, para ayudarte. Nos dejamos tomar de la mano del Señor y poco a poco vamos venciendo estas tentaciones que tanto mal nos hacen. La otra tentación es aún un poquito más sutil, ¿no? Es la tentación del poder, el poder dominar a otras personas. El poder no es malo, tener autoridad, pero la autoridad, si se utiliza como un ídolo, entonces nos deja esclavos del enemigo, ¿no? Entonces vemos cómo en el mundo el poder puede transformarse en una idolatría. La guerra de Ucrania es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué se producen guerras? Porque los gobernantes quieren tener más poder, más seguridad humana, más protección, y para eso quieren atacar primero, ¿no? Es una de las reglas que tienen los guerreros a veces, ¿no? Que pega el doble el que pega primero. Entonces, por eso se producen las guerras, por codicia de poder. Y a veces también el poder político nos puede a nosotros hipnotizar. Cuando nos dejamos llevar por los poderosos del mundo y decimos, bueno, entonces yo voy con esa corriente, me dejo llevar por esa corriente, estoy cayendo en la tentación. Por ejemplo, ahora se está promoviendo el aborto, ¿ya? Es algo tan absurdo lo que está pasando en la Convención Constituyente que se propone lo siguiente, escuchen bien: todas las personas tienen derecho a vivir, hasta ahí estamos bien, pero el aborto debe ser libre. Entonces, ¿qué pasa con un niño que está en el vientre de su madre hasta los 9 meses? Él no tiene derecho a vivir. Y además todos tienen derecho a morir. ¿Qué es eso de derecho a morir? Esa letra chica que están poniendo ahí, eso no viene de Dios. Eso apunta a la eutanasia, a hacer que las personas que están enfermas o que ya tienen mucha edad, entonces promover que se mueran antes, ¿no? Que se pongan una inyección y acaben con su vida y dejen de ser una carga para la sociedad. Eso es la cultura de la muerte. Entonces, si yo digo, no, está bien, yo me voy con los políticos, yo me voy con estos legisladores, porque es lo que la mayoría quiere, esa es la tentación del demonio. El poder, cuando le dice a Jesús, póstrate ante mí y te daré todos los reinos de la tierra. Porque realmente Satanás es el príncipe de este mundo, pero Jesús es el Rey de Reyes y vino a conquistar el mundo también, no del modo como nosotros pensamos, como pensaban los apóstoles, por la fuerza, derramando la sangre de los romanos y de los opresores, no, sino que Jesús conquista el mundo entregando su vida por nosotros, su propia sangre Él derrama, para que nosotros recibamos esa sangre, esa vida divina, aquí en la Eucaristía, y poco a poco nos dejemos conquistar por el Señor, que nuestra vida también sea un terreno de Dios, patrimonio y patria de Dios, que Jesús sienta que ya puede contar con nosotros como parte de su reino. Por eso la respuesta de Jesús a Satanás es: solo adorarás al Señor tu Dios. No me voy a dejar llevar por corrientes políticas, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, ni de lo que sea, que me alejen del amor de Dios. Si yo me apasiono por esas corrientes políticas, estoy cayendo en la tentación del poder. Es muy fácil caer en eso. Y a veces se pierde tanto tiempo viendo este acontecer político, escuchando análisis de políticos, y perdemos ese tiempo para la oración, para rezar, para decirle a Dios: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Señor, tú gobierna mi vida, no los políticos de este mundo, no las leyes de este mundo que conducen a la cultura de la muerte. Esa es la segunda tentación. Y por último, la más difícil, la tercera, es la del narcisismo, es decir, de buscar gloria, honor, fama, pero sin Dios, por sí mismo. Entonces llega el demonio y pone a Jesús en la punta del templo y le dice: tírate y los ángeles te recogerán y te harás famoso. Y todos dirán: tiene que ser el Mesías, porque los ángeles lo salvaron. Esa fue la propuesta del demonio. ¿Saben cómo se llama eso, queridos hermanos, hoy en día?
magia, brujería. Y mucha gente está cayendo en esa tentación, ¿no? Si uno cree que viniendo a la iglesia, rezando inclusive el rosario, pagando una manda a San Sebastián, prendiendo una vela a un santo, Dios me tiene que escuchar y satisfacer mis caprichos, yo estoy usando mal la vida religiosa, la estoy utilizando como magia. La magia es: yo soy el más importante y Dios está a mi servicio. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, cuando ve que no se cumplen los caprichos, los deseos que uno tiene, por ejemplo, más plata, un amor que no corresponde, o quizás qué cosa, hacerle daño a alguien, ¿no? Porque incluso hay gente que le pide eso a Dios: ojalá que a tal gente le vaya mal. Entonces yo digo: no, Dios ya no me escucha, entonces voy a ir donde los brujos mejor. Voy a visitar un chamán, voy a visitar un machi, y ahí caigo en la tentación de la brujería. Logro un atajo para obtener lo que yo quiero lograr. ¿Se fijan? Eso es ponerse a uno mismo en el centro, es glorificarse a sí mismo, es pretender que uno sea un pequeño Dios que hace todo lo que quiere. Y si Dios no me escucha, peor para Dios. Yo me voy con los demonios, hago pacto con ellos y logro lo que quiero: placeres, dinero, poder, fama, pasarlo bien, etc. Y ahí está porque tanta gente hoy en día, aún siendo católica, está recurriendo al tarot, a los brujos, al horóscopo o a prácticas de la nueva era que aparentemente son cosas espirituales, científicas, reiki, yoga y tantas cosas, ¿no?, que hoy llaman la atención, pero que nos apartan de Dios, porque son dominio de Satanás. Entonces, ¿la fama es mala? ¿La gloria es mala? No, en sí misma no es mala. Ojalá todos tengamos un santo honor. A los santos los honramos. ¿Pero por qué los honramos? Porque ellos se hicieron los más pequeños de todos, porque ellos no confiaron en sí mismos ni confiaron en Satanás, que dice: lánzate y te mandaré los ángeles para que te ayuden. Ellos confiaron en Dios, y esa también es la propuesta para nosotros. Bendito el hombre y la mujer que confían en Dios. Será como un árbol plantado al borde de un estero, sus follajes siempre verdes, siempre dando frutos. Serán felices, podrán vivir un verdadero paraíso. Y ya en este mundo, el desierto de nuestra vida, el desierto de llevar una vida aletargada, sin sentido muchas veces, una rutina insoportable, si dejamos que el Señor entre en esta Cuaresma en nuestro corazón, cambiará el desierto de nuestra alma por un jardín de delicias, un paraíso, hermanos. Porque cuando llega el Espíritu Santo comienza a producir frutos: alegría, paz interior, amor, bondad, caridad. Ya en este mundo podemos vivir la bienaventuranza, la santidad, la libertad de los hijos de Dios. Pero hemos de pasar por esta puerta estrecha, vencer la tentación, alejar al demonio de nuestra vida y dejar que Cristo venza en nosotros y sea realmente Rey de Reyes y Rey de nuestras almas. Así sea. Amén.